Es la mitad de la noche. El aire está quieto. Estamos en diciembre de 1984. Ajá, en la India. Exacto, en la India, específicamente en la ciudad de Bhopal. Y bueno, la mayor parte de la población está profundamente dormida, descansando, totalmente ajena a lo que ocurre a su alrededor. Como cualquier otra noche, digamos. Tal cual. Pero a las afueras, en una inmensa planta industrial de la compañía Union Carbide, hay movimiento. O sea, las luces industriales iluminan el metal frío, las estructuras gigantes, los kilómetros de tuberías. Es una escena que parece la definición misma del control absoluto y la ingeniería de precisión. Y sin embargo, detrás de esa imponente fachada de control, se estaba gestando un colapso sin precedentes. Porque cuando uno analiza la historia de los grandes desastres industriales, la mente humana tiende a buscar un evento explosivo y repentino. Claro, como un sabotaje de película o algo así. Exactamente. Algo espectacular o inevitable. Pero la realidad técnica demuestra que el desastre rara vez empieza con una explosión. Suele comenzar en el más absoluto silencio. ¡Guau! Sí, se origina en la suma de pequeñas decisiones cotidianas, en la apatía institucional y muy a menudo en un simple y aburrido acto rutinario durante un turno de noche. Y eso es precisamente lo que vamos a desempacar paso a paso en nuestra inmersión profunda de hoy. Porque el análisis que estamos realizando no es simplemente relatar una tragedia por puro morbo, para nada. No para nada. Tiene un propósito muy claro. Exacto. Los apuntes de la investigación sobre seguridad de procesos industriales que estamos revisando nos presentan este caso de estudio de una forma, digamos, muy particular. Me fascinó cómo estructuran este evento casi como una obra de teatro macabra. Es un formato súper interesante, ¿sí? ¿Verdad que sí? Le dan una voz a los equipos fallidos, no por falta de respeto, sino para ilustrar de forma súper didáctica cómo cada elemento tenía un papel trágico en esta cadena. Y la misión aquí es desmenuzar exactamente cómo y por qué colapsan estos sistemas de seguridad. No por un solo error catastrófico, o sea, no es un rayo que cae del cielo. Ajá. Es una cascada sistemática de negligencias donde el diseño mismo, pues, invita al fracaso. Lo más revelador desde mi perspectiva técnica, y a la vez lo más sombrío, es que Bhopal es la lección suprema sobre por qué la cultura de seguridad de una organización es de vida o muerte. Totalmente de acuerdo. Yo estaba asombrada leyendo los documentos porque, no es solo cuestión de si una válvula funciona o está atascada. Exacto. Es el ecosistema humano y burocrático que rodea a esa válvula. Es entender qué lleva a una persona a tomar una decisión fatal basándose en las reglas que la misma empresa le impuso. Bueno, entonces es crucial establecer la escena inicial, el catalizador físico de toda esta reacción. Como mencionaba, las fuentes lo cuentan con una claridad casi cinematográfica. Tenemos a un trabajador novato. Ajá. Está en medio de su turno nocturno, siguiendo un procedimiento estándar. El manual dice algo tan simple como limpieza de tuberías, abrir válvula de agua. Y él, siguiendo las reglas, confía en el papel y abre la válvula. Claro. Una acción que sobre el papel parece la más inofensiva del mundo. Abrir una llave para que fluya agua y limpie un tubo. Sí, uno lo hace todos los días en su casa. En un entorno doméstico sería inofensivo. Pero, para entender el desastre, hay que conectar esa acción mecánica con la geografía química de esa instalación específica. Esa acción inofensiva se convierte en el fin del mundo por un problema de proximidad aterrador. ¡Qué locura! Justo al lado de esa tubería que se está limpiando con agua, hay un tanque de almacenamiento colosal. Un contenedor que guarda 40 toneladas de un químico altamente volátil llamado isocianato de metilo. 40 toneladas. Conocido como MIC por sus siglas en inglés. Sí, 40 toneladas. Es que la magnitud física de eso es difícil de procesar para quienes nos escuchan y no trabajan en la industria pesada. Y me encanta cómo el documento le da una voz dramática a este químico. Sí, es un recurso muy efectivo. Lo representan como un villano inestable que de repente es despertado de golpe. El agua entra al tanque, rompe el sello y el MIC parece gritar, ¡Agua! Pero si soy alérgico al agua. Tal cual. Y el tanque mismo, la estructura de acero, empieza a sufrir. Como si dijera, me ahogo, me quemo, la presión está subiendo. Es que esa dramatización no es una exageración, ¿eh?
Captura con absoluta precisión la violencia de la reacción química a nivel molecular. El isocianato de metilo es extremadamente reactivo al contacto con el agua. Lo que ocurre es una reacción exotérmica severa. Exotérmica, o sea que genera su propio calor. Exactamente. Al calentarse, la reacción se acelera, generando aún más calor y se crea un ciclo de retroalimentación destructivo. Y quiero recalcar algo importante. No hubo malicia del trabajador. Claro, él solo hacía su trabajo. Era un novato confiando ciegamente en un manual mal diseñado. El sistema no le dio el conocimiento ni las barreras físicas para evitar esa mezcla letal. Para ilustrar la gravedad de este error, podemos pensar en un accidente de cocina común. Es la mejor forma de visualizar una reacción exotérmica descontrolada. Digamos que alguien tiene una sartén con aceite hirviendo que, por descuido, se incendia. Un clásico, sí. El instinto básico de alguien que no sabe de química podría ser agarrar un vaso de agua fría y echarlo de golpe sobre el aceite en llamas para apagarlo. Lo cual, físicamente, es la peor decisión posible. Totalmente. Porque el agua, al ser más densa, se hunde en el aceite hirviendo. Y al tocar el fondo a esa temperatura extrema, el agua se vaporiza instantáneamente. Se expande 1000 veces su tamaño en una fracción de segundo. Exacto, y empuja todo ese aceite en llamas hacia arriba, lanzándolo por toda la cocina en una bola de fuego. Ahora, hay que tomar esa bola de fuego doméstica y escalarla a un nivel industrial monstruoso. 40 toneladas reaccionando violentamente, hirviendo desde adentro en un espacio de acero grueso. Es una bomba de tiempo. Es una excelente analogía para la mecánica de expansión rápida. Y eso nos plantea una duda analítica inmediata. O sea, ¿cómo es mecánicamente posible que un procedimiento de rutina instruya introducir agua a escasos metros de un tanque con 40 toneladas de un reactivo que tiene esa intolerancia letal al agua? Es que no tiene sentido. Ninguno. El papel estaba mal. Y toda la estructura administrativa que puso a un trabajador sin entrenamiento especializado ahí ya estaba profundamente defectuosa. Y esa falla nos lleva de lleno a la siguiente fase. La física sigue su curso. La temperatura se dispara y la presión dentro de este tanque inmenso empieza a subir. Los manómetros empiezan a registrar cifras críticas. Empiezan a marcar en rojo. Y aquí me surge una duda fundamental. ¿Por qué estas plantas multinacionales son verdaderas fortalezas de la ingeniería? Tienen múltiples capas de seguridad. Así que la pregunta obligada es, ¿por qué la instalación no se defendió a sí misma cuando el químico empezó a hervir? Bueno, esa es precisamente la pregunta que expone lo podrida que estaba la infraestructura de seguridad de Union Carbide. En un sistema bien diseñado, si hay una reacción en un tanque primario, existen barreras de mitigación secundarias y terciarias, defensas diseñadas para absorber el golpe. Pero, según los apuntes, la lista de los sistemas críticos que fallaron esa noche da verdaderos escalofríos. Más que fallar, estaban inhabilitados deliberadamente. Sí, la lista es casi inverosímil. A ver, la primera línea de defensa, el sistema de refrigeración. Su función era mantener el químico líquido a una temperatura muy baja, cerca de 0 grados, para mantenerlo estable. Y en las notas dice que el sistema de refrigeración, si hablara, diría: lo siento, mi unidad está desconectada para ahorrar electricidad. Hay que detenerse a analizar esa afirmación. Desconectado deliberadamente para reducir la factura de la luz. Espera, tengo que hacer una pausa aquí y plantear una fuerte objeción, porque yo leía esto y no lo podía creer. O sea, ¿existe documentación real que pruebe que apagaron el sistema de enfriamiento de un tanque con 40 toneladas de gas mortal solo para ahorrar luz a fin de mes? Tristemente sí. Así lo detallan las investigaciones. Pero, ¿acaso no existen protocolos estrictos de que la planta no puede operar si la antorcha y el refrigerador están apagados? En una cultura corporativa sana, una decisión así es motivo de despido fulminante. Pero aquí refleja una priorización sistemática de los recortes de costos a corto plazo por encima de la seguridad. Cuando los gerentes gestionan basándose solo en hojas de cálculo, apagar un refrigerador gigante les parece una iniciativa de eficiencia energética brillante. ¡Qué frialdad administrativa tan escalofriante! No lo ven como quitarle el seguro a una granada, lo ven como optimización de recursos. ¡De locos! Y la cadena de fallas continúa. Supongamos que el refrigerador está apagado. El gas a presión empieza a escapar. Ese gas tóxico debería ir a la antorcha, o flare, como le dicen en la industria.
Esa chimenea inmensa que quema el gas tóxico a altas temperaturas antes de que salga a la atmósfera. Exacto, el equipo de mitigación de última instancia. Pues según los reportes, si la antorcha tuviera voz, diría, actualmente en mantenimiento, fuera de servicio. Otra defensa crítica derribada, completamente fuera de servicio, sin reemplazo y sin que nadie detuviera las operaciones de la planta. Y queda el último portero antes del desastre. El depurador de gases, o scrubber, un sistema enorme diseñado para neutralizar químicamente el gas tóxico. ¿Y cómo estaba? Totalmente inoperativo. Sí, y un depurador requiere de bombas que inyecten una solución cáustica a alta presión para volver inofensivo el gas tóxico. Esa noche, las bombas estaban apagadas. El equipo estaba abandonado. ¡Wow! Esto no es desgaste de metales. Es el concepto académico de la normalización de la desviación. Un día se apaga el refrigerador y no pasa nada. Al mes siguiente se desconecta la antorcha y no pasa nada. La organización se acostumbra a operar caminando sobre un campo minado, hasta que, alguien limpia una tubería y detona todo. Y ese análisis sistémico nos abre la puerta al fallo más aterrador de todos. Ya vimos que las defensas físicas estaban intencionalmente inhabilitadas. Pero el diseño asume que los seres humanos actuarán como barrera definitiva. Y lo que ocurre aquí con la psicología del personal es un fallo masivo de comportamiento humano. Efectivamente. Porque, aunque los sistemas de contención estaban apagados, la instrumentación de monitoreo sí estaba activa. Los sensores mandaban datos. Los sensores estaban enviando datos reales sobre la catástrofe. Sí, los registros muestran que los operadores en la sala de control vieron subir las agujas de presión. Y las alarmas audibles sí sonaron. Un estruendo, un pip, pip ensordecedor. El panel se debió iluminar en rojo. Y aquí entra el supervisor de turno. La figura clave del desastre psicológico. Exacto. Al escuchar la advertencia de desastre químico, el supervisor ordenó explícitamente apagar la alarma acústica. Y su justificación fue que esa alarma siempre sonaba por error y que el ruido era muy molesto para trabajar en la noche. Siempre suena por error. Esa frase es clave. En la ingeniería de seguridad, esto representa el fracaso absoluto de la gestión de alarmas. Las notas lo comparan brillantemente con el cuento del pastorcito mentiroso. El lobo, claro. Un sistema que grita lobo incesantemente por falsos positivos, hasta que todos pierden la confianza en la advertencia. Y cuando el peligro real aparece, pues se ignora por completo. Los textos dicen que fue el "ahí viene el lobo" más trágico de la historia. Y me parece vital profundizar en la fatiga de alarmas, porque trasciende la ingeniería, o sea, es un fenómeno psicológico universal del cerebro. Sí, es un mecanismo biológico. El cerebro humano no está equipado para mantener alerta frente a emergencias constantes que nunca son reales. Termina reclasificando la alarma como ruido de fondo, para ser eficiente. Una forma fácil de entenderlo para nuestra audiencia es pensar en las alarmas de los autos. Hace 30 años, si sonaba una alarma de coche, los vecinos se asomaban por la ventana asumiendo un robo. Era un evento inusual. Hoy en día, si una alarma suena sin parar, la reacción no es miedo, es pura irritación por la molestia. El cerebro colectivo se insensibilizó, porque casi siempre es una falla eléctrica, no un robo real. Tal cual. Lo mismo pasa con las notificaciones de los celulares. Llega un punto donde el ruido pierde significado y lo silenciamos para poder concentrarnos. Es la analogía perfecta. Sin embargo, cuando trasladas esa habituación cognitiva a una planta con químicos tóxicos, la gravedad se multiplica. Y culpar solo al operador fatigado es un análisis superficial. Claro, el problema viene de más arriba. El fallo fundamental está en el diseño y en la gerencia. Si los sensores gritan lobo por cualquier cosa menor, la alarma deja de ser una red de seguridad y se vuelve un obstáculo irritante. Y el síntoma más alarmante de esa cultura corporativa fue que, en vez de arreglar los sensores, la solución tácita fue permitir que el personal silenciara los paneles para no molestarse. En el marco de hoy, esto es un colapso total de la gestión de seguridad de procesos, o PSM. No fue un error de un botón. Fue la desintegración de la cultura de mantenimiento, de la validación de equipos, del entrenamiento y de la gestión de alarmas. Todo falló en simultáneo.
Y esto nos sitúa en el clímax físico de aquella madrugada. Se alinean todos los elementos. Una reacción exotérmica descontrolada por un operario inexperto, defensas mecánicas desconectadas por presupuestos corporativos y defensas humanas neutralizadas por fatiga de alarmas. La tormenta perfecta. Y el contenedor de almacenamiento, por muy grueso que fuera el acero, no podía desafiar las leyes de la termodinámica. ¡Imposible! La presión interna superó por completo el límite de diseño estructural. Los reportes describen la cronología exacta. Las válvulas de seguridad ceden, se abren de golpe, un siseo ensordecedor atraviesa el aire nocturno, 40 toneladas de isocianato de metilo son expulsadas y forman una enorme nube densa. Las notas cierran la narración con una frase súper cruda. Sí, la recuerdo. Describen la nube descendiendo sobre la ciudad, diciendo, buenas noches, Bhopal, hora de despertar, para siempre. Y aquí, las propiedades del químico jugaron un papel devastador. La densidad del MiG es mayor que la del aire, así que, siendo un gas pesado, no se disipó hacia arriba como otros escapes. Se enfrió, se asentó y se arrastró lentamente a ras del suelo. Totalmente silencioso y letal. Sí, invadiendo los barrios poblados y las calles de la ciudad dormida pegada a la planta. Los registros médicos describen un escenario digno de guerra química. Miles de personas despertaron tosiendo con quemaduras químicas en los ojos y los pulmones. Corrían a ciegas. El pánico total, porque el enemigo era invisible. Las estadísticas son devastadoras. 3.000 personas perdieron la vida esa misma noche. Más de 15.000 fallecieron en los meses y años posteriores por complicaciones pulmonares y se estima 500.000 de afectados con daños crónicos. 500.000 de vidas. 500.000 de vidas alteradas permanentemente por decisiones tomadas en salas de juntas para ahorrar dinero. Es una magnitud de sufrimiento casi inabarcable. Y es precisamente esta escala de destrucción la que obligó a un cambio tectónico en la regulación industrial global. Un evento así sacude la burocracia y fuerza la creación de leyes. Hay una reflexión histórica muy contundente en el texto. Hablando de este legado legislativo, el documento dice que, después de Bhopal, nació la norma de OSHA 29 CFR 1910.119. Los 14 guardianes fueron creados con sangre. Una frase con un peso inmenso. Es que demuestra una constante histórica brutal. A menudo se requiere una tragedia pública monumental para que la seguridad deje de ser una sugerencia y se convierta en ley escrita. Y para dar contexto sobre esta norma de OSHA, antes de Bhopal, la regulación de seguridad se centraba en la seguridad personal. Cascos, botas, gafas. Lo básico, digamos. Exacto. Todo eso es vital, obvio. Pero la legislación que nació de Bhopal reconoció que un casco no sirve de nada si el tanque de 100 metros explota. Introdujo el paradigma de la gestión de seguridad de procesos. O sea, proteger al proceso químico en sí mismo. Garantizar que el proceso no se convierta en un arma de destrucción masiva. Entonces, la nueva legislación obligó a las empresas a auditar las políticas, las jerarquías y la cultura interna, ¿cierto? Precisamente. Hizo obligatorio realizar análisis sistemáticos de riesgos. Exigió regulaciones sobre los paneles y alarmas para que una señal crítica no se pierda en un mar de advertencias irrelevantes. Fundamental eso. E hizo mandatorios los programas de entrenamiento profundo. Y como punto más crítico, dictaminó que por ningún motivo financiero se puede operar una planta si los sistemas de mitigación críticos no están al 100%. Sintetizando todo este análisis técnico, la conclusión central es demoledora. Bhopal nunca fue un accidente técnico inevitable provocado por abrir mal una válvula de limpieza. Esa fue solo la última chispa en una habitación llena de gasolina. Totalmente. La catástrofe real fue el colapso sistemático de la responsabilidad corporativa a todos los niveles. Priorizar ganancias sobre mantenimiento preventivo y fomentar la insensibilización hacia el peligro. Cada capa de defensa fue metódicamente desmantelada a lo largo de los meses. Es un recordatorio permanente para cualquier disciplina. La ausencia de accidentes no significa que un sistema sea seguro. Muy frecuentemente, esa falta de incidentes es solo un periodo de incubación silenciosa. Una ilusión de calma. Ajá, donde las vulnerabilidades se están alineando esperando solo un elemento desencadenante, como un novato con una manguera. La verdadera seguridad es la presencia continua de defensas activas y funcionales. Esa es una distinción analítica brillante que vale la pena subrayar.
presencia activa de defensas, en lugar de la pura suerte de que nada haya estallado todavía. Y bueno, esto invita a cerrar nuestra inmersión profunda con un pensamiento súper provocador. Estoy seguro de que se aplica a cualquier industria. Sí, va más allá de una megaplanta de pesticidas de los 80s. Si la gran lección es el riesgo de normalizar el desorden y acostumbrarse a ignorar alarmas bajo la excusa de que siempre suenan por error, pues es imperativo observar nuestro mundo laboral actual. Absolutamente. Los estudios demuestran que la fatiga de advertencias no se limita a la producción química. Pasa en la aviación comercial, en la infraestructura de TI, en quirófanos de hospitales y en el sector financiero. Es vital reflexionar sobre los entornos cotidianos. No importa si es un corporativo financiero, desarrollo de software o un hospital. Uno se pregunta, ¿cuántas señales de advertencia se han ignorado hasta volverse ruido de fondo? ¿Cuántas luces rojas se omiten porque siempre se ha hecho así y no ha pasado nada malo? Exacto. O porque esa alerta en el sistema siempre es un falso positivo. Auditar críticamente estas rutinas es una obligación constante, porque en la complacencia de las pequeñas fallas no resueltas podría estar gestándose un desastre inmenso. Y como quedó demostrado en aquella noche en Bhopal, Cuando la alarma indica una crisis real, ya es demasiado tarde. y el precio que se paga por haber desmantelado las defensas es siempre un precio impagable.